Otro resultado que también no se presenta con las señales trigonométricas, en particular con el coseno en tiempo continuo, es la siguiente. Las señales en tiempo discreto coseno de omega 0n y coseno de omega 1n son iguales si omega 0 es congruente con omega 1 módulo 2pi. ¿Esto qué quiere decir en castellano? Es decir, cuando 2pi divide a la diferencia. Entonces, para decir que si tomo omega 0 menos omega 1 y divido entre 2pi y eso es un entero, eso se escribe así, ¿no? Es una manera de decirlo en notación matemática simplificada, ¿ok? Entonces, cuando eso suceda, pues las señales serán iguales. No importa que de entrada se vean distinta la fórmula, va a ser lo mismo cuando la grafiques para valores de n enteros. Vamos a tratar de argumentar por qué y vamos a dar algunas observaciones y vamos a concluir con un ejemplo que esto sucede. Entonces, la idea es lo siguiente. Supongamos que k es entero. Entonces, ¿qué significa esto? Que omega 0 menos omega 1 entre 2pi es un entero k. El 2pi está dividiendo, lo pasamos multiplicando, ¿ok? Entonces es lo que hemos dicho. Si omega 0 menos omega 1 entre 2pi es un entero, vamos a tener la consecuencia que van a ser iguales. Entonces tengo esta ecuación. Por lo tanto, si despejo omega 0, pues omega 0 es omega 1 más 2pi k. K es un entero, no sé qué entero es, solo sé que es un entero, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Voy a tener la señal coseno de omega 0n. Entonces la señal coseno de omega 0n es igual al coseno y en lugar de sustituir omega 0 pues pongo esta equivalencia que tengo porque supuse que el 2pi dividía la resta y despejé, ¿no? Entonces en lugar de poner omega 0 pongo su equivalencia. Y entonces tengo el coseno de la suma de dos ángulos. Entonces coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Pero aquí precisamente ¿qué tenemos? Tenemos coseno de omega 0,1n y coseno de 2pi kn. Entonces k es entero, por la hipótesis, la división era un entero y lo que hemos dicho. N es entero, entero por entero es entero. Y entero por 2 es un número par. Entonces coseno de un múltiplo par de pi es un 1. Entonces me queda esta señal por 1. Por otro lado, con el mismo argumento, esto es un múltiplo par de pi, pero el seno de múltiplos de pi pares o impares, en particular cuando es par, es 0. Por lo tanto, esto desaparece. Así llegamos a la conclusión que coseno de omega 0n es igual a coseno de omega 0 omega 1n, es decir, las señales son iguales si pasa la hipótesis mencionada. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si omega 0 es 0.3, entonces, si tengo la señal coseno de 0.3n, pues va a ser igual a la señal coseno de 2pi más 0.3n, que va a ser igual a la señal coseno de 4.3, coseno de 4pi más 0.3n, etc. Entonces, todas las... esto digamos que son las omega ceros posibles, ¿no? Entonces, si tenemos esta omega cero, todas las señales que no tengan exactamente este número, pero que disten en un múltiplo de 2pi, porque voy a dividir entre 2pi, pues van a ser la misma señal. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando yo tome un número que esté un poco más alejado del cero, pues va a ser lo mismo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, al final resulta ser que no importa la señal qué número tenga aquí. Las únicas señales que son diferentes son las señales que están entre menos pi y pi. ¿Ok? ¿En qué sentido son diferentes? En que aunque tenga aquí de argumento 200 pi o 300, no necesariamente tiene que ser múltiplo de pi, puedo regresarme con esta idea y ver su equivalencia en este rango. Entonces, si una señal es 10, coseno de 10n, pues con esta idea me regreso y siempre va a tener una equivalencia en este rango. Obviamente el rango puede elegirse cualquiera, puede ser de 0 a 2pi, puede ser de menos 2pi a 0, puede ser de menos 4pi a menos 2pi. En particular lo que se ha estandarizado un poco es tomar a las señales en este rango. Entonces siempre las puedo simplificar a que caigan aquí. A este rango se le llama rango fundamental de frecuencias. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque las demás al final son equivalentes a una que esté aquí adentro. En particular también, por una propiedad que voy a mencionar a continuación, pues resulta ser que del rango fundamental de frecuencias usual solamente puedo considerar la mitad, porque si estoy hablando de un coseno, el coseno es una función par. Coseno de positivos es igual a coseno de negativos. Entonces, voy a ilustrar esto con esta notación que tengo aquí. Entonces tengo una señal que es coseno de 9.3 pi n más teta.
¿ok? Entonces, lo que yo tengo es 9.3pi que va a estar por acá, ¿no? Entonces, 9.3pi menos 2pi, 7.3pi. Menos 2pi, 5.3pi. Menos 2pi, 3.3pi. Menos 2pi, 1.3pi. Menos 2pi, menos 0.7pi. Aquí está, menos 0.7pi. Entonces, esta frecuencia es equivalente a esta frecuencia porque me fui regresando de 2pi en 2pi. Ahora, si quiero hacer la cuenta directa, pues es más fácil. 9.3pi menos 0.7pi, estoy haciendo la resta de las frecuencias. Esto me da 9.3 menos me da más, me da 10pi. 10pi entre 2pi me da 5, que es un entero. Por lo tanto, esta señal es la misma que esta señal. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que siempre una señal, pues, la puedo siempre ver como una coseno, la puedo ver como que su omega 0, es decir, el número que multiplica la variable, pues está en este rango. Ahora, pues, queda inalterado, ¿no? Este más teta no le he hecho nada, el resultado no habla de eso, ¿no? De hecho, el resultado aquí en general sería con más teta, pero pues eso no afecta en nada. Y para simplificar la notación, pues lo he puesto así, ¿no? Entonces no afecta nada en que las señales sean iguales o no. Ahora, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente. El coseno de teta es igual al coseno de menos teta, porque el coseno es una función par. Entonces, si multiplico lo que está dentro del coseno por un menos, pues la igualdad no se altera. Entonces, si multiplico todo lo dentro por un menos, me queda 0.7 pi n menos teta, ¿no? Entonces, menos por menos más y más por menos menos. Entonces, al final, estas tres señales son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Pues si una señal tiene frecuencia negativa en el rango fundamental de frecuencias, pues por la paridad del coseno la puedo pasar del lado derecho, ¿ok? No importa si es un coseno o un seno, pues el seno es un coseno trasladado y la traslación no altera la igualdad de las señales si se satisface el criterio, ¿no? Entonces, resumiendo, estas dos señales son iguales porque al hacer la resta entre el omega 0 y el omega 1 y al dividirlo entre 2pi es un entero, que en este caso es 5, y esta señal es igual al negativo de su argumento por la paridad del coseno. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a suponer que teta vale 3, ¿no? Simplemente para darle un valor. Entonces, si grafico coseno de 9.3pi n más 3, que es esto que está aquí, y grafico coseno de menos 0.7 pi n más 3 y grafico coseno de 0.7 pi n positivo, aquí negativo, menos 3, estas señales son iguales por lo que acabo de argumentar. Lo voy a mostrar en la gráfica para ver que este resultado es correcto. Entonces tenemos aquí un n de menos 15 a 15, recordemos que n en estas señales está restringido a ser un número entero, y aquí tengo la señal g que es coseno de 9.3 pi n más 3, ¿ok? Y la graficamos. Por otro lado tenemos la señal coseno de menos 0.7 pi n más 3 y la graficamos. Y por otro lado tenemos el negativo de esa señal que es coseno de 0.7 pi n menos 3, acá menos, ¿no? Aquí más. Y entonces esas tres señales las he puesto aquí. Y si las graficamos, no las he encimado porque pues no se iba a distinguir la diferencia, pero graficando pues observamos que la altura del 1 es la misma, la altura del 2 es la misma, la altura del 3 es la misma, la altura del 4 es la misma, etcétera, en las tres señales y para todos los números enteros. A eso se refiere con la idea de utilizar la mitad del rango fundamental de frecuencias y la idea de cuando dos funciones trigonométricas, cosenos o senos, también aplica para senos, recuerden que seno es un coseno trasladado, las señales discretas son iguales. Repito, tanto esta propiedad como la del video anterior que hemos compartido, pues son propiedades que no se presentan en las señales en tiempo continuo y eso es básicamente una consecuencia que estamos restringiendo que las señales discretas solamente están evaluadas en números enteros.